fallos. No he traído una gran, he traído algunos que me han parecido importantes. Fíjense en este, está bien, es contra el Banco de la Ciudad, ¿sí? Pero miren cómo está cambiando la jurisprudencia. Ya sabemos lo que es la Cámara del Trabajo, pero miren estas cuestiones que realmente me preocupa porque esto va a ser un dolor. A ver, acá había una persona que trabajaba haciendo, no me acuerdo si era seguridad o limpieza, a través de las cooperativas para el banco. ¿Sí? Modalidad archiusada. ¿Sí? Porque en realidad todas estas cooperativas venden la mano de obra. Che, no se puede, pero es lo que hacen todas. Bueno, y obviamente era el servicio de vigilancia, trabajaba para todo lo que era la parte de seguros, ¿sí? Y entonces dicen, claro, como monotributista de una cooperativa está inscripto en la FIP. La que facturaba los servicios era la cooperativa. Ahora el tipo cuando se va te dice, no, yo era empleado del banco, porque en realidad todo esto era un artificio. Con lo cual es una estructura, fíjense en lo que dice, la cooperativa es una estructura simulada. ¿Cuántos clientes de ustedes tienen empresas de servicio que son cooperativas? A ver, con lo cual, obviamente, cuando hay simulación, empiezan a aplicar la parte pertinente de la ley de contrato de trabajo y sostienen, obviamente, que esto es un contrato no declarado y, obviamente, como contrato no declarado, se generan todos los sueldos, todo, que él no cobraba sueldo, cobraba retornos, claro, era una cooperativa, pero bueno, obviamente se pierde, se aplica la ley. Bueno, se aclara que el banco es una entidad que no es gobierno, sino que es una entidad distinta, y por ende se considera, obviamente, que se aplica el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se aclara la figura jurídica del banco para ver si se puede aplicar la Ley de Contrato de Trabajo o no. Obviamente se aplica y por ende, ¿sí? Se confirma que se deben las indemnizaciones a este sujeto, acá el que había demandado era el banco después, y que corresponde que la utilización de esa cooperativa es un fraude. Con lo cual, circunstancia que preocupa, recordemos que de esto hubo muchos fallos en su momento en la justicia de seguridad social, que la justicia de seguridad social dijo en algún momento, señores, si la institución, el Ministerio de Acción Social, homologa y dice que esta es una cooperativa y que trabaja conforme las normas de cooperativa, no se pueden reclamar aportes y contribuciones. El año pasado ya tuvimos el fallo de una cooperativa en el cual el propio Ministerio de Acción Social en el año 2012 le había sacado la personería, con lo cual ahí se habló de fraude, y ahora estamos empezando a tener los fallos en materia laboral, con lo cual volvemos a que el contrato de todas estas figuras es perjudicial y bueno, todos sabemos que se han utilizado mal, pero el propio gobierno las ha impulsado, entonces, bueno. Esta mujer me sorprendió. A ver, yo para este resumen chiquitingui me he leído 2 meses y pico de jurisprudencia, digamos, de suscripciones que me llegan jurisprudencia. Me sorprendió que varios fallos con el problema de la jornada.
y si hay jornada y si no hay jornada, y qué es la jornada y qué. Voy a decir, che, son temas como, me llamó la atención esa cuestión. Acá, bueno, se aclara que la jornada mercantil son de 200 horas como divisor para dividir el sueldo establecido en comercio, ¿sí? Y que la contribución no es horaria, ¿no? Sino que son en función de las 200 horas, porque acá había una discusión de que ella en realidad en algún momento trabajó 126 horas, entonces quería dividir por eso, pero bueno, no. La Cámara entendió que eran 200 horas, la jornada en este caso, ¿no? Puntual. Vamos a ver que después, para el mismo convenio consideran otra cosa, pero en este consideraron eso, ¿sí? Y esta persona se consideraba agraviada, este era un despido indirecto, se consideraba agraviada porque había alguna mora en el cobro de los sueldos y bueno, le habían descontado un día que ella decía que no correspondía y todo, entonces ella consideraba que había mora, se consideró despedida y se acuerdan que la charla anterior vimos un caso de que había habido una mera mora y el juez había considerado que era procedente el despido indirecto. Bueno, en este caso dicen que más allá de que haya una mora, la situación, la relación laboral estaba declarada, se venían pagando los aportes, se venían obviamente pagando los sueldos y todo, y que una mera mora no es suficiente para considerar una situación tan injuriosa y tan dolosa como para que dé origen al despido indirecto. ¿Está? Me parece importante y sobre todo en este momento. ¿Sí? Y dicen, la verdad que la persona actuó de una forma muy apresurada en decir que tenía injuria y que la maltrataban. General Pico. Este caso, sí, no me acordaba cuál de los dos es. Este caso se los traje para que lo tengan presente, lo vean. A la persona la despiden. La despiden sin causa. Con lo cual, si la despiden sin causa, ¿está? No, en ese aspecto no hay discusión. ¿Cuál es la discusión? Ella dice que la despiden a raíz de que ella está casada con otro empleado de la empleadora que ha cometido irregularidades en su desempeño. No aclaran qué son esas irregularidades o actos de rebeldía, ¿sí? Y que en realidad, por carácter transitivo, por ser ella la esposa de este sujeto, la terminan despidiendo. Y que eso es una cuestión prejuiciosa y discriminatoria, porque ella nunca había tenido una falta, nunca la habían amonestado, nunca le habían llamado la atención. Con lo cual no estamos discutiendo ninguna cuestión, obviamente, de la ley, de lo que es la ley de contrato de trabajo, sino ver esta cuestión que ella dice, solo por el parentesco que me une con alguien, me están desvinculando, y no por lo que fue mi vida laboral. Ella dice, yo trabajé 20 años acá y nunca tuvieron una queja hacia mí, ¿sí? Nunca fui calificada como irregular. Y lo que sostiene, en cierta forma, el fallo es
y me parece piola que lo primero que hagan es aclarar esto, que dentro de las facultades del empleador está el despido sin causa. ¿Sí? Obviamente, quien despide sin causa tiene que pagar lo que tiene que pagar, cosa que acá no se está discutiendo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no caiga bajo la órbita, y anótense en la neta, porque esta nosotros no la tenemos, la 23.592, que es la norma sobre discriminación. ¿Sí? Y esa norma dice que no se puede despedir a nadie por cuestiones que hacen a su intimidad y que no tiene vinculación con lo laboral. Por ende, le dice que el despido es sin causa, y está bien, pero que ha sido discriminatorio. Y uno dice, che, a ver, ¿por qué discriminatorio? Porque, ¿no? Pero bueno, ¿vieron esas causas? Y sobre todo en el interior, ¿qué puede suceder? Sí, la norma por discriminación, a ver, la indemnización por daño moral. Si vos discriminás, hay un daño a pagar que es civil, no es laboral. Sí, es este. Fíjense en este fallo, es el primero, y que no, digamos, está convalidando un acuerdo que nunca se pudo homologar, porque no está escrito así, homologado así entre las partes, que es el famoso tema de los call centers en el ámbito de comercio. ¿Por qué? Porque los call centers en el ámbito de comercio trabajan 6 horas. 6 horas, depende cómo tomemos la jornada, pueden ser, no es jornada reducida, sino está dentro de que es superior a los 2/3. Si es superior a los 2/3, la norma dice que tengo que pagar remuneración completa, que no puedo aplicar remuneración reducida. Que no puedo disminuir la remuneración. Recuerden en este aspecto que ya ha habido, que esta norma, que es del 2009, no está reglamentada, que nunca se sabe cuál es la jornada a tomar y que ya hemos visto en charlas anteriores que la jurisprudencia siempre dijo se toma la jornada, o lo que venía diciendo aquella jurisprudencia, se toma la jornada más conveniente al trabajador. ¿Sí? En estos casos, lo que se está discutiendo es, che, ¿me corresponde remuneración completa o no? Y eso en función de qué entiendo por jornada. Si la jornada van a ser las 48 horas o si es la cantidad de trabajo cada caso, cada se trasladó a un escrito que estuviera homologado, que en estos casos iba a haber una remuneración especial, ¿sí? Y no por no por la normativa. ¿Por qué? Porque esta norma primero la impulsa comercio, recordemos. Segundo, cuando la impulsa se da cuenta que todos los convenios, todos los call centers que estaban en ese convenio, si aplicaban remuneración completa, estaban muy por encima de FOETRA, se iban a ir todos a FOETRA y vamos a empezar a otra discusión totalmente distinta. ¿Sí? Se diluye, bueno, a percibir, y en este caso lo que ellos toman es que para esta actividad, como esta actividad siempre trabaja 36 horas,
la jornada que hay que considerar es la de 36 horas y la remuneración específica establecida para estas 36 horas, que obviamente es menor que la que nosotros conocemos para la jornada completa, ¿sí? Y que no hay alguna, y esto sí que es ridículo, que no hay una cuestión de insalubridad declarada. Si hubiera si la autoridad de Seguridad Social hubiera declarado una insalubridad, la actividad no se podría llevar a cabo. Primer tema. Pero bueno, ¿sí? Y bueno, no habría, solo si se la consideraba insalubre, ellos consideran que podrían cobrar por 8. En realidad todos trabajan 6 porque es insalubre, y en FOETRA, que trabajan 5, está dicho que trabajan 5 conforme lo hacían las viejas operadoras de Entel por el estilo de la actividad. Pero bueno, así fue el fallo. Creo que de esto vamos a encontrar de un lado y del otro próximamente. Esperen que... ¿Era este? Sí. Fíjense en este fallo que no aporta demasiado. Lo que sí me pareció interesante cuando lo leí es lo siguiente. Obviamente es personal de seguridad. Entonces empiezan a hablar y empiezan aquí, acá se está discutiendo no la cuantía de las cosas, sino si es artículo 30 o no lo que está involucrado. Entonces empiezan a analizar si hay responsabilidad o no en función del artículo 30 y si la actividad de vigilancia hace a las actividades normales o hacen a las actividades del giro. Obviamente que ya está dicho que la actividad normal hace a la actividad del giro de la empresa y todo aquello que haga a la actividad del giro de la empresa podría cubrirse con personal propio, con personal de tercero. Esa es la diferencia. A ver, por eso está el 30, porque yo podría esa actividad desarrollarla yo mismo, con esta particularidad que es que la persona de vigilancia estaba armado. Ninguna de las empresas normales, ninguno de sus clientes normales, podrían tener personal contratado en su nómina armado, excepto que sean empresas de seguridad habilitadas para tener armas declaradas y gente con portación de arma. ¿Sí? Con lo cual, el hecho de que la custodia sea armada ya me excluye del ámbito de, yo en vez de tener de seguridad sentado en la puerta que le dice, señora, ¿usted de dónde viene? DNI, y llama y la dejan pasar, que ese de seguridad podría ser un personal propio de cada uno de los distintos empleadores. En estos casos, cuando hay portación de arma, no, y debería ser ciertos perfiles de personas que habitualmente las empresas no lo tienen, con lo cual acá se considera que por esa cuestión no hay artículo 30. ¿Sí? Obviamente confirman el fondo de la deuda, si hay deuda, qué le deben, qué no le deben, pero no la solidaridad a esta empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, señores, esta persona manejaba armas y eso sí no hace a la actividad normal de las empresas. Este caso de Neuquén. Y acá están discutiendo, esta la traje porque se discutía un montón de antecedentes de la persona, ¿sí? De faltas imputadas a esta persona, con lo cual le iban aplicando sanciones, con lo cual cuando llega el momento de desvincularlo, obviamente lo consideran con causa porque esta persona venía teniendo antecedentes en cuanto a su clara, ¿sí?
que las sanciones, el hecho de que tuviera las sanciones y que nunca las hubiera apelado, obviamente era como que las estaba consintiendo. Si yo te pongo una amonestación y no haces nada, te pongo un apercibimiento y no haces nada, como que las estás asintiendo de que existen. Y el perito informático, porque esto parece que fue medio grave, detectó que esta persona trabajó todo este tiempo, casi estas horas, en el mismo día, para cuestiones de ella en Internet y no en el sitio de la empresa, ¿sí? Entonces que más allá de las horas, se entiende de que esas 2 horas, obviamente esta persona estaba usando las cuestiones de la empresa, esto está obviamente en el 67 y siguientes, sancionado, estaba usando bienes de la empresa en cuestiones propias, ajenas, ¿sí? Con todos los antecedentes y todo, obviamente acá se entiende que la decisión está justificada de echar a esta persona, ¿sí? Que son demostrativas de la conducta, obviamente que está tipificada en el 63. Cuando les leía esto me daba risa, no sé si ustedes escucharon hoy a la mañana, hoy ayer lo escuché, pero bueno, estoy así, que hay en una intendencia que van a firmar no sé qué acuerdo salarial tienen, pero que los empleados solo pueden trabajar en el horario que funciona la municipalidad para la municipalidad. ¿Lo vieron? Es en el interior del país. Es tan habitual que van, fichan y se van a trabajar, ¿no? Que los obligan a que en ese horario no pueden tener otro trabajo. Sí, es de locos. Bueno, me hizo acordar este caso, ¿vieron? Me hizo acordar a ese otro caso. Este fallo, la verdad, no me gusta. Acá se está discutiendo esta empresa, que si alguno la conoce, por ahí sirve. Se está discutiendo, se entiende que esta empresa le daba soporte técnico a otras empresas, ¿sí? Y se está discutiendo si es convenio colectivo de comercio o no. Ustedes se acuerdan que esto pasó con Google ya en Argentina. ¿Y qué dijo la justicia en ese momento? Que Google en la Argentina solo vendía publicidad. Entonces, por vender publicidad sí era artículo o convenio colectivo 130, convenio colectivo de comercio, que sería distinto si desarrollara informática. Ahora, esta empresa era una empresa de soporte técnico para otras empresas, con lo cual, a ver, mucha comercialización no hay. Hay comercialización, sí, obviamente de servicios, pero forma parte de un soporte técnico. Y la Cámara, con esos argumentos que solemos conocer, de que todos tienen que tener un convenio, que el convenio es el que más se le acerca, que esto es una prestación de servicio, que las prestaciones de servicio obviamente están en comercio, y no lo considera tan grave, ¿sí?, que ellos no hayan firmado el acta de acuerdo. Claro, a ver, en el 75 todo esto no existía, con lo cual ellos no forman parte de ese acta, pero sí lo consideran una actividad obviamente mercantil, ¿sí?, y por ende consideran que están incluidos en comercio, cosa que me preocupa, ¿sí? Con lo cual entiendo que esto va a apurar a sacar el sindicato y el convenio de informáticos prontamente, porque si no se van a quedar sin gente. Y en el mientras tanto les cuento, no lo traje porque, digo, la verdad, ¿para qué hacer? Hay un fallo que es contra Becar Varela, o Becar Varela lo ganó, en el cual consideran que los empleados de los estudios, fíjense en que los empleados de los estudios judiciales, o jurídicos, perdón, judiciales no, jurídicos, no son empleados de comercio por no haber
firmado el Colegio de Abogados en el año 75 el acta acuerdo. Acá como el colegio la firmó, ya saben. Pero bueno, fíjense en qué disparidad que hay, ¿no? Nos vamos de una punta a la otra completamente. Y este caso es un varón que dice, yo comuniqué que me iba a casar y porque me iba a casar me echaron. Y quiero mi indemnización. Entonces vuelven a analizar si la indemnización por matrimonio, que está en el capítulo de la ley de contrato de trabajo de protección a la mujer, se aplica o no para hombres. Obviamente consideran que sí, ya hay antecedentes en este caso, ¿sí? Que la gente es despedida y que es despedido y que si no se le aplicase, obviamente sería una norma que discriminase al varón. Con lo cual, como los jueces no discriminan, la aplican, ¿sí? Y bueno, obviamente este sujeto tiene la indemnización. Recordemos que en estos casos la indemnización es 1 año de sueldos, ¿sí? Pero bueno. Sí. No, es del promedio de los sueldos, no es el mejor sueldo como la indemnización, ¿eh? Hay. Claro. Sí, pero es un sueldo, claro, es un sueldo, es el último, digamos, no dice qué, entonces yo digo, lo mejor es el promedio del sueldo, ¿sí? El promedio, claro, depende de las variedades, depende de las dispersidades. Es como el preaviso, ¿sí? El preaviso tampoco te dice que es el mejor sueldo. Claro, y bueno, ¿qué es lo que hubiera cobrado? Y ahí tenés que tener que ver, a ver, si vos tenés sueldos fijos no tenés drama, el tema es cuando tenés variables. Entonces, cuando tenés variables, siempre le sacás un promedio de las horas extras que venía haciendo, que, aunque vos por ahí no le hubieras dado ninguna extra si hubiera trabajado. Pero bueno. No, porque bueno, ahí tenés otra. Como la ley de viajante, y ahí tenés fallos de todo, sobre todo en provincia de Buenos Aires tenés muchos. ¿Cómo? La ley de viajantes es anterior a la ley de contrato de trabajo. La ley de viajantes creo que te dice algo así, estoy muy de memoria, ¿eh? Se pagará el 25% de la indemnización que le correspondiese en caso de despido. Y vos decís, ¿cuál es la indemnización? ¿El 245? Olvídate del embarazo. Perdón, ¿y el preaviso no corresponde? Sí, yo lo hago 245, preaviso integración. Bueno, que más o menos, creo que es de Suprema Corte de Provincia, hay algunos casos así en provincia que han establecido. Ahora, si vos lo aplicás sobre todo y sobre embarazo, también lo tenés que aplicar. Ahora vamos a decir, Mónica, es una fortuna. Con lo cual, vamos a volver. ¿Vieron cuando yo a veces digo, che, vamos a terminar en un caso de discriminación indirecta? ¿Los normales somos los discriminados? Pero pasan esas cosas. Pero por eso te digo, es un caso para discutir,
sin ser laboralista, es para discutir en función de la jurisprudencia. ¿Lo ganás? Y depende. ¿Sí? Acá están discutiendo una persona que se desvinculó y vuelven a discutir el tema de la gratificación. Debe ser algún agente financiero, alguna cuestión, no me acuerdo el nombre. Sí, bueno, es la financiera, en la cual sostienen de, che, acá como pagaban gratificaciones cada 6 meses y esas gratificaciones, y bueno, sí, obviamente periódicas como eran sobre un resultado obtenido, eso es un mayor sueldo que genera vacaciones, genera SAC, va a generar indemnizaciones, ¿sí? Que eso ya lo veníamos viendo en otras cuestiones. Bueno, y acá se está discutiendo de nuevo, y por eso me parece interesante, si los directores son o no, y fíjense en que dicen, che, esto al ser una persona jurídica, la responsabilidad obviamente es la actuación individual y el administrador societario obviamente no puede estar ajeno a todo esto porque es el que lleva toda esta política empresarial adelante, ¿sí? ¿Sí? Y acá esta compañía lo que tiene es que es un grupo de empresas, entonces el sujeto lo que le quería aplicar era el 31, es decir, che, yo voy a cobrarle a todo o voy a ir solidariamente contra todas las empresas, y acá que es una figura que existe cuando hay un grupo económico. Y acá dice, no, si bien son delitos y los administradores son sujetos, no todas las otras empresas, porque no se entiende que en esta actitud maliciosa haya intervenido para un empleado de este rango todos los otros miembros de las empresas del grupo. Y esto en general se pide cuando una empresa del grupo va a quiebra y las otras no. ¿Sí? Porque él no está pidiendo otra cosa distinta, y si él estuviera pidiendo mayor remuneración por los trabajos hechos a las otras empresas. Con lo cual ahí sí puedes hacer una atracción de todo. Pero lo que está pidiendo es la solidaridad solo para cuando hay grupo. Y acá en realidad si el actor paga a las otras, no, me parece que es una sobreactuación de la persona. Y en este caso volvemos a discutir la jornada, ¿sí? Y aclaran que cuando no supera, ¿sí? Al cumplir que no supera los 2/3, obviamente sí se puede proporcionar el monto. ¿Vieron? De 3 fallos, 3 de jornadas, cuestiones distintas. Y vuelven a discutir, che, esta gente era comercio, no pagó la estrella, ¿qué hacemos? ¿Lo fusilamos? Obviamente vuelven con lo mismo que ya hay en plenario, que son 10 años, que la prescripción es de 10 años, perdón, que esto es complementario al régimen jubilatorio, con lo cual hay que hacer lo jubilatorio más esto. Que bueno, que obviamente vieron que el rescate depende cuando uno lo haga, es el porcentaje del rescate, y que en el caso de que el empleador no haya depositado los fondos, obviamente la persona no va a poder rescatar nada, con lo cual el empleador va a ser el responsable de los daños y perjuicios y de pagarle directamente al empleado todo eso que dejó de percibir porque porque el empleador no depositó todo lo que tendría que haber depositado. Con lo cual, en realidad el sujeto se lleva él directamente como daño el monto equivalente a lo que tendría que estar en la estrella. ¿Sí? Con lo cual, bueno, ahí habrá que discutir
no sé cómo viene la rentabilidad de la estrella, ¿sí? En cada momento, cómo ir haciéndolo, ¿sí? Y este que es un accidente. ¿Por qué traje este? Miren qué caso alguien que me preguntaba. Fíjense en que están discutiendo acá. Y fíjense en que llegó a cámara. ¿Sí? Una persona que tenía una cierta dolencia. Por lo cual, del trabajo se iba antes a la kinesióloga. En el trayecto a la kinesióloga se cae, no sé de dónde, vuelve a lesionarse. Por ende, se discute después si esto está cubierto por la RT o no. Obviamente la RT lo primero que dice es no iba a su casa. No se cumple el artículo 6º, cosa que al 90% de nosotros, bueno, yo que sí tengo RT por un lugar, obviamente nunca la cumplo, con lo cual ya sé que no voy a estar cubierta nunca por el 6º, pero bueno, como no iba a su casa, iba a otro lugar, no está cubierto y tiene que llegar a la cámara para que la cámara diga que sí está cubierto, ¿sí? Que formaba parte de una dolencia preexistente que se estaba atendiendo. A ver, no... ella tenía, a ver, un problema, no sé si en el hombro o en la rodilla, y después termina teniendo... Puede suceder, porque a veces cuando la gente está con algún tema de movilidad y está trabajando, tiene más facilidades a que, bueno, las áreas esas les pasen algo. Yo la vez que me quebré la mano, me pregunta el médico después, y todos los golpes me los daba en la mano. Y vos decís, che, nunca me golpeé tanto la mano como ese mes y medio. Y bueno, y qué sé yo, por ahí uno es medio gilipollas, como dicen los españoles, y se golpea lo que no. Pero me pareció interesante esta cuestión porque volvemos con el mismo tema del artículo 6, que es el domicilio denunciado y cuándo la RT me va a prestar o no cobertura en esas cuestiones, ¿sí? Bueno, y hasta acá llego, no hay más. No.